Ni siquiera la inmensidad de la Amazonía pudo ocultar el secreto más oscuro de una comunidad que confiaba ciegamente en quien debía protegerla. Iquitos, marzo de 1967. La capital de la Amazonía peruana hervía con el crecimiento acelerado por el boom del petróleo, pero a orillas del río Ucayali, lejos de las miradas curiosas de los desarrollistas, una pequeña comunidad indígena, Shipibo-Conibo, vivía sus últimos días de paz. Lo que sucedió aquel fin de semana cambiaría para siempre no solo sus vidas, sino que revelaría una verdad tan perturbadora que las autoridades preferirían mantenerla enterrada en las profundidades de los archivos policiales por más de 3 décadas. Era un viernes cuando Naira, de apenas 14 años, desapareció sin dejar rastro. Hija del curaca más respetado de la región, la joven había salido a recolectar frutos en las proximidades de la aldea y simplemente se desvaneció, como si la propia selva se la hubiera tragado. Pero esta no sería una desaparición común, de aquellas que la Amazonía, con su inmensidad despiadada, suele cobrar como tributo. Este sería el inicio de un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la confianza de una comunidad entera. El cuerpo de Naira fue encontrado 3 días después, en un lugar imposible. Imposible porque estaba a más de 20 kilómetros de donde había desaparecido, en un área que ella jamás había frecuentado, dispuesto de una forma que desafiaba cualquier explicación lógica. Y más perturbador aún, estaba acompañado de evidencias que apuntaban a alguien que conocía íntimamente los rituales y tradiciones de su pueblo. La policía de Loreto, sin preparación para lidiar con asuntos relacionados con poblaciones indígenas, archivó el caso en cuestión de semanas. Muerte accidental, concluyeron, ignorando por completo los detalles grotescos que rodeaban el hallazgo. Para las autoridades de 1967, la vida de una joven indígena no merecía más que algunas páginas mal escritas en un informe burocrático. Pero Sumaya, la madre de Naira, no se conformó con el silencio impuesto. Durante años, ella insistiría en que su hija había sido víctima de alguien cercano, alguien en quien toda la comunidad depositaba una confianza absoluta. Sus sospechas recaían sobre una figura respetada, casi venerada por la aldea, pero nadie quería escucharla. Al fin y al cabo, ¿cómo podría una madre en duelo acusar a alguien tan querido y confiable? El tiempo pasó. La explotación de petróleo prosperó. Iquitos se modernizó. Y el caso de Naira permaneció enterrado en los archivos, cubierto por el polvo del olvido y el peso de la indiferencia institucional. La comunidad Shipibo-Conibo, traumatizada, comenzó a dispersarse. Algunas familias migraron a zonas más lejanas, otras se mudaron a la periferia de Iquitos, intentando reconstruir sus vidas lejos de los recuerdos dolorosos. Sumaya envejeció cargando el peso de sus sospechas. Murió en 1985, llevándose consigo secretos que nadie había querido escuchar. Sus hijos crecieron con la marca de la tragedia, pero también con las persistentes palabras de su madre resonando en sus mentes. Él siempre estaba cerca, siempre. Palabras que parecían no tener sentido en la época, but que adquirirían un significado aterrador décadas después. Fue apenas en 1999 cuando técnicas forenses más avanzadas llegaron a la región de Loreto y un joven detective decidió revisar casos antiguos que los archivos polvorientos volverían a la luz. Lo que se descubrió en aquel análisis tardío fue tan impactante que incluso los investigadores experimentados tuvieron dificultades para procesar la información. Las evidencias, preservadas precariamente durante más de 3 décadas, contaban una historia completamente diferente a la versión oficial. Una historia sobre traición, abuso de poder y confianza violada de la forma más cruel posible. Una historia sobre cómo un depredador
puede camuflarse bajo el manto de la respetabilidad, ganando acceso sin restricciones a sus víctimas a través de la admiración y veneración de toda una comunidad. Lo que hace este caso aún más perturbador es cómo el culpable logró operar libremente durante años, protegido no solo por el estatus que ocupaba, sino por la propia incredulidad de las personas a su alrededor. ¿Cómo alguien tan cercano, tan confiable, tan fundamental para la comunidad, podría ser capaz de semejante monstruosidad? Este es uno de esos casos que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber sobre la confianza, sobre las apariencias y sobre cómo el mal puede disfrazarse de bien con una facilidad aterradora. ¿Están preparados para descubrir cómo una comunidad entera fue traicionada por quien más debía protegerla? ¿Cómo un secreto guardado bajo 7 llaves durante décadas finalmente salió a la luz? Y principalmente, ¿cuántas otras Nairas pueden haber sufrido en silencio, sus voces acalladas por el poder y la posición de su verdugo? Si ustedes creen que la verdad siempre encuentra un camino, no importa cuánto tiempo tarde, dejen su me gusta en este video. Y si quieren seguir más casos como este, que muestran cómo la justicia puede ser tardía, pero nunca imposible, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Comenten aquí abajo, ¿hasta dónde llegarían para descubrir la verdad sobre un ser querido? ¿Qué harían si sus sospechas recayeran sobre alguien que toda la comunidad considera intocable? La historia de Naira es mucho más que un crimen. Es sobre poder, manipulación y cómo una comunidad puede ser cegada por la confianza mal depositada. Es sobre una madre que nunca dejó de luchar por la verdad, incluso cuando todos a su alrededor prefirieron el cómodo silencio de la negación. Prepárense, porque en los próximos minutos van a descubrir detalles que fueron cuidadosamente escondidos durante décadas, y a entender cómo un solo hombre logró engañar a toda una comunidad, transformando su posición de protector en un instrumento de terror. Esta es la historia real de uno de los crímenes más impactantes jamás cometidos en la Amazonía peruana. Un caso que permaneció archivado no por falta de evidencias, sino porque la verdad era simplemente demasiado devastadora para ser aceptada. La mañana del viernes 17 de marzo de 1967 amaneció con una densa niebla sobre el río Ucayali. El aire estaba cargado de humedad y el sonido de los pájaros resonaba por la selva en una sinfonía que Naira conocía desde niña. A sus 14 años era considerada una de las jóvenes más prometedoras de la aldea Shipibo-Conibo, hija de Anco, el curaca más respetado de la región y destinada a seguir los pasos de su madre como conocedora de las plantas medicinales de la selva. Aquella mañana, como hacía cada viernes desde hacía más de 2 años, Naira tomó su cesta de fibra trenzada y se dirigió al sendero que llevaba a las palmeras de aguaje. Era un ritual que cumplía religiosamente, recolectar los frutos que se usarían en la preparación del masato ceremonial del fin de semana. El sendero quedaba a solo 15 minutos de la aldea, un camino que podía recorrer con los ojos cerrados, conociendo cada piedra, cada raíz sobresaliente, cada curva entre los árboles. Sumaya, su madre, la vio partir alrededor de las 7 de la mañana. Naira usaba su falda tradicional de algodón colorido y una blusa blanca simple que le habían regalado unos meses antes. En los pies, las sandalias de cuero que el comerciante de la ciudad había traído en una de sus visitas mensuales. Llevaba también un pequeño machete para cortar los racimos de aguaje y una calabaza para beber agua durante el trayecto. «Vuelvo antes del almuerzo, mamá», fueron las últimas palabras que Sumaya escuchó de su hija. Palabras que resonarían en su mente durante los siguientes 18 años de vida, hasta el día de su muerte. Pero Naira no volvió para el almuerzo, ni para la cena,
Cuando el sol comenzó a ponerse y a teñir el cielo amazónico con tonos anaranjados, toda la aldea ya sabía que algo andaba mal. Anko organizó el primer grupo de búsqueda al final de la tarde, con 12 hombres de la comunidad recorriendo los senderos conocidos, gritando el nombre de Naira entre los árboles centenarios. Lo que encontraron en el sendero de los aguajales fue la primera señal de que aquello no sería un simple caso de una joven perdida en la selva. La cesta de Naira estaba en el suelo, a pocos metros de las primeras palmeras, pero completamente vacía. Al lado, el machete clavado en la tierra como si hubiera sido arrojado con fuerza. Las sandalias de cuero estaban esparcidas, una a 3 metros de la otra, y en el barro húmedo del suelo, marcas de lucha eran claramente visibles. Pero lo más perturbador eran las huellas. Además de las marcas de los pies descalzos de Naira, había otras huellas, más grandes, de botas. Botas que dejaban un patrón específico en el barro, con un corte diagonal en la suela izquierda que sería, décadas después, una de las pistas más importantes para resolver el caso. Las huellas se dirigían no hacia adentro de la selva, como se esperaría en un secuestro común, sino en dirección al río. Y allí, en la orilla fangosa, todas las pistas simplemente desaparecían, como si Naira y su secuestrador se hubieran desvanecido en el aire o hubieran sido tragados por las aguas oscuras del río Ucayali. Durante todo el sábado y domingo, más de 50 personas registraron la región. Pescadores locales navegaron río arriba y río abajo, examinando cada pequeña cala, cada playa de arena, cada tronco caído que pudiera ocultar un cuerpo. Nada, absolutamente nada. Fue el lunes, cuando las búsquedas ya se habían extendido en un radio de 20 kilómetros de la aldea, que sucedió lo impensable. Un grupo de 5 hombres, liderado por Mateo Vargas, un experimentado rastreador que conocía la región como la palma de su mano, descubrió algo que desafiaría toda lógica. El cuerpo de Naira estaba en un claro a más de 25 kilómetros de donde había desaparecido. Un claro que quedaba en la dirección completamente opuesta al río, en una zona de tierra firme que ella jamás había visitado. Pero no era solo la distancia imposible lo que impactó a los hombres que la encontraron. Naira estaba dispuesta de forma ritual, con los brazos cruzados sobre el pecho y el cuerpo orientado hacia el naciente, siguiendo tradiciones funerarias Shipibo-Conibo que solo los más ancianos de la tribu conocían profundamente. A su alrededor, en un círculo perfecto, estaban dispuestas 9 piedras blancas del río, cada una colocada con una precisión geométrica que demostraba un conocimiento íntimo de los rituales sagrados. Su ropa estaba rasgada y esparcida en una secuencia que sugería violencia sexual, pero el cuerpo en sí no presentaba heridas externas visibles. ¿Cómo había muerto? ¿Cómo había llegado hasta aquel claro remoto? Y principalmente, ¿quién conocía los rituales sagrados Shipibo-Conibo con tal precisión para disponer el cuerpo de esa forma específica? La escena era tan perturbadora que Mateo Vargas, un hombre que había enfrentado jaguares, serpientes venenosas y todos los peligros de la Amazonía, salió del claro vomitando y temblando. Los otros hombres del grupo apenas podían procesar lo que veían. No era solo un asesinato, era una profanación, una violación de las costumbres más sagradas de su pueblo. Más perturbador aún, al lado del cuerpo, clavado en el suelo, había un crucifijo de madera rudimentario, un símbolo cristiano plantado en una escena de ritual indígena, como si el asesino quisiera dejar un mensaje específico. Una firma grotesca que mezclaba las dos culturas de forma blasfema y aterradora. Cuando la policía finalmente llegó al claro en la tarde del martes, la escena ya había sido contaminada. Decenas de personas de la aldea habían pasado por el lugar,
movidas por la curiosidad morbosa y la necesidad de ver con sus propios ojos la magnitud de la tragedia. Evidencias cruciales se perdieron para siempre en la confusión, pero algo que nadie notó en aquel momento, algo que solo se descubriría décadas después a través de fotografías precarias tomadas por uno de los policías, era un pequeño objeto enterrado en la base de una de las piedras blancas. Un objeto que, cuando finalmente fue analizado en 1999, revelaría la identidad del asesino de una forma tan impactante que incluso los investigadores más experimentados tendrían dificultades para creerlo. ¿Cómo había llegado Nayra hasta ese claro? ¿Cómo alguien consiguió transportar el cuerpo de una joven por más de 20 kilómetros de selva densa sin dejar rastro? Y principalmente, ¿quién poseía el conocimiento suficiente sobre los rituales Shipibo-Konibo para crear aquella escena macabra con tal precisión? La selva amazónica guarda muchos secretos, pero pocos tan siniestros como el que fue enterrado en aquel claro junto al cuerpo de Nayra. Un secreto que permanecería oculto por más de 3 décadas, protegido no solo por la incompetencia de la investigación policial, sino por la propia incredulidad de una comunidad que se negaba a aceptar que el mal podía venir de donde menos esperaban. Sumaya no durmió una sola noche completa durante los 18 años que siguieron a la muerte de su hija. Cada madrugada, alrededor de las 3, se despertaba sudando frío con la misma pesadilla. Nayra corriendo por la selva, gritando por ayuda, mientras una sombra familiar la perseguía entre los árboles. Una sombra que reconocía, pero que su mente consciente se negaba a aceptar. En los primeros meses tras el funeral, Sumaya todavía creía que la policía haría su trabajo, que los responsables de la investigación comprenderían la gravedad de lo que había sucedido y dedicarían los recursos necesarios para encontrar al asesino de su hija, que la justicia de los hombres de la ciudad sería tan implacable como la justicia de los espíritus de la selva. ¡Qué equivocada estaba! El sargento Valdecir Soto, responsable del caso, visitó la aldea solo 2 veces después del hallazgo del cuerpo. En la primera visita 3 días después del funeral, llegó acompañado de un soldado y de un escribano que apenas sabía escribir correctamente en español. Hicieron algunas preguntas básicas, anotaron respuestas en un cuaderno desgastado y se fueron, prometiendo regresar pronto con más información. La segunda visita ocurrió 2 semanas después y duró menos de 1 hora. Soto informó a la familia que no había sospechosos, que las evidencias eran inconclusas y que el caso sería clasificado como muerte por causas indeterminadas. Cuando Anco, el curaca, intentó explicar sobre la disposición ritual del cuerpo y lo que eso podría significar, el sargento lo interrumpió con un gesto impaciente. «Ustedes los nativos tienen mucha imaginación», dijo Soto, encendiendo un cigarrillo y mirando la selva como si fuera un obstáculo molesto. Probablemente fue algún animal que movió el cuerpo después de que la niña murió. Esas cosas pasan en el monte. Sumaya sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Cómo podría un animal organizar piedras en un círculo perfecto? ¿Cómo podría un animal clavar un crucifijo en el suelo? Pero sus palabras fueron traducidas por el intérprete de la policía como «la madre está muy afectada y no puede aceptar la realidad». Fue en ese momento que Sumaya comprendió una amarga verdad. Estaba sola en esta lucha. La policía no iba a investigar. A las autoridades no les importaba la muerte de una joven indígena en una región remota de la Amazonía. Para ellos, Nayra era solo otra estadística, un número más en un informe que sería archivado y olvidado. Pero Sumaya no lo olvidaría. No podría olvidarlo. Durante los meses siguientes, se transformó en una detective obsesiva.
Conversaba con todas las personas que habían estado en la región en las semanas previas a la desaparición de Naira. Interrogaba a comerciantes, pescadores, funcionarios del gobierno que visitaban la aldea esporádicamente. Rehacía el trayecto del sendero de los aguajales decenas de veces, buscando pistas que la policía podría haber pasado por alto. Y fue durante estas investigaciones solitarias que Sumaya comenzó a notar un patrón perturbador. Naira no había sido la única joven de la región en desaparecer misteriosamente en los últimos años. En aldeas vecinas, otras 3 chicas habían desaparecido sin dejar rastro en los 2 años anteriores, todas entre 13 y 15 años, todas consideradas hermosas según los estándares locales, todas hijas de líderes respetados en sus comunidades. Cuando Sumaya llevó esta información a la policía, fue recibida con desdén e irritación. «Señora, usted está viendo conexiones donde no existen», dijo otro sargento que se había hecho cargo del caso tras el traslado de Soto. «Las chicas se pierden en la selva. Es la naturaleza de las cosas por aquí». Pero había algo más que atormentaba a Sumaya, algo que no podía expresar con palabras, pero que crecía en su mente como una sombra venenosa. Durante sus conversaciones con la gente de la aldea, un nombre aparecía repetidamente en las historias sobre los días anteriores a la desaparición de Naira. Siempre el mismo nombre, siempre la misma persona que había estado cerca cuando las jóvenes desaparecieron. Era una sospecha tan absurda, tan imposible de ser cierta, que Sumaya luchaba contra ella con todas sus fuerzas. Al fin y al cabo, ¿cómo podría sospechar de alguien a quien toda la comunidad respetaba y admiraba? Alguien que había dedicado su vida a ayudar al pueblo Shipibo-Conibo. Alguien en quien todos depositaban una confianza absoluta. Anko, su esposo, le advertía que no transformara el duelo en paranoia. «Estás viendo enemigos donde solo hay amigos», le decía, preocupado por la creciente obsesión de Sumaya. «Necesitas aceptar que perdimos a nuestra hija por los espíritus de la selva. Necesitas hacer las paces con eso». Pero Sumaya no podía hacer las paces, no mientras sus sospechas crecían cada día, alimentadas por pequeños detalles que solo una madre desesperada por respuestas sería capaz de notar. La forma en que él siempre preguntaba por Naira cuando visitaba la aldea. Cómo sus ojos se detenían en la joven durante las ceremonias. Cómo se había ofrecido a ayudar en las búsquedas justo después de la desaparición, conociendo senderos y caminos que pocos dominaban. En 1969, 2 años después de la muerte de Naira, Sumaya tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Vendió todas sus joyas tradicionales, tomó sus ahorros y viajó a Iquitos para contratar a un abogado particular. Quería reabrir el caso, quería una investigación adecuada, quería que alguien tomara en serio sus sospechas. El abogado, un hombre de mediana edad con una oficina en una habitación pequeña y calurosa en el centro de la ciudad, escuchó su historia con paciencia. Pero cuando ella mencionó el nombre de la persona de la que sospechaba, él se reclinó en su silla con una expresión de incredulidad. «Señora Sumaya», dijo, moviendo la cabeza lentamente, «usted está acusando a una de las personas más respetadas de la región, un hombre que ha dedicado su vida a ayudar a comunidades como la suya. Debo ser honesto, incluso si quisiera llevar este caso adelante, ningún juez tomaría sus sospechas en serio. ¿Hasta dónde irías para descubrir la verdad sobre tu hijo? ¿Cuántas puertas tocarías? ¿A cuántas personas enfrentarías? ¿Cuántos años dedicarías a una búsqueda que todos a tu alrededor consideran imposible?» Sumaya salió del despacho del abogado con el corazón roto, pero no derrotada. Si el sistema judicial no la ayudaría, si la sociedad no le creería, ella continuaría su investigación solitaria. Porque una madre que ha perdido a una hija de la forma más cruel posible no tiene el lujo de rendirse, y así comenzaron los años más oscuros de la vida de Sumaya.
Años de obsesión, de noches de insomnio, de cuestionamientos que la llevaron al límite de la cordura. Años en los que se transformó en una sombra de sí misma, consumida por la certeza de que conocía la identidad del asesino de su hija, pero incapaz de demostrárselo al mundo. Si están siguiendo esta historia y creen que una madre nunca debe rendirse en la lucha por la justicia, dejen un comentario diciendo cuál ha sido el caso que más los ha marcado. Y compartan este video, porque historias como la de Sumaya merecen ser contadas y recordadas. Lo que Sumaya no sabía era que su persistencia obsesiva, sus incansables preguntas y su negativa a aceptar el silencio oficial estaban creando olas en una comunidad acostumbrada a la tranquilidad. Olas que eventualmente revelarían secretos que algunas personas preferirían mantener enterrados para siempre. La aldea Shipibo-Konibo siempre había sido un lugar donde los secretos eran raros y la vida de cada persona era conocida por todos. Pero tras la muerte de Naira y las investigaciones obsesivas de Sumaya, algo cambió en la atmósfera de la comunidad. Un pesado silencio comenzó a cernirse sobre las conversaciones, como si todos supieran algo que no podían o no querían decir en voz alta. Las primeras fisuras en la armonía comunitaria aparecieron 3 meses después del funeral. Sumaya había comenzado a hacer preguntas específicas, dirigidas sobre los movimientos de una persona en particular en los días previos a la desaparición de su hija. Cuando se mencionaba el nombre, la gente desviaba la mirada, cambiaba de tema o simplemente se alejaba en silencio. Era el padre Miguel Santander, el misionero español que había llegado a la región en 1964 y se había convertido en una figura central en la vida de la comunidad. Alto, delgado, de penetrantes ojos azules y barba canosa bien cuidada, hablaba español con un acento que a los niños les parecía encantador. Había construido una pequeña capilla de madera en el centro de la aldea y dedicaba sus mañanas a enseñar a los niños, sus tardes a visitar a las familias y sus noches a estudiar las costumbres locales. Para los Shipibo-Konibo, el padre Miguel era más que un misionero. Era un confidente, un mediador de conflictos, un sanador que combinaba oraciones cristianas con conocimientos sobre plantas medicinales que había aprendido de los curacas locales. Era común verlo caminando por los senderos de la selva, siempre acompañado de 1 o 2 niños de la aldea, enseñándoles sobre botánica y recolectando especímenes para sus estudios. Pero ahora, con las sospechas de Sumaya creciendo como una mala hierba venenosa, cada gesto del padre era observado con nuevos ojos. Y lo que algunas personas comenzaron a ver, las perturbaba profundamente. Mariana, una de las mujeres más respetadas de la aldea, fue la primera en confesar sus dudas en voz baja a algunas amigas íntimas. Había notado cómo el padre Miguel siempre se ofrecía a acompañar a las niñas más jóvenes en sus tareas en la selva, cómo sus ojos se detenían en las jóvenes durante las celebraciones, cómo siempre encontraba excusas para visitar a las familias cuando solo las hijas adolescentes estaban en casa. Nunca lo había pensado antes, susurró Mariana en un círculo de mujeres que pelaban yuca una tarde calurosa de abril. Pero ahora que Sumaya ha plantado esa semilla en mi mente, no puedo dejar de pensar. Otras mujeres comenzaron a compartir sus propias observaciones inquietantes. Como el padre Miguel conocía detalles íntimos sobre los rituales Shipibo-Konibo que llevaban años aprender, pero que él dominaba con una precisión casi sobrenatural. Como siempre aparecía en los momentos más oportunos, cuando las familias estaban vulnerables o las jóvenes estaban solas. Regina, madre de 2 hijas adolescentes, recordó una tarde en que había llegado a casa más temprano y encontrado al padre Miguel solo con su hija de 15 años. Dijo que le estaba enseñando latín, contó Regina,
con la voz temblorosa. «¿Pero por qué latín? ¿Por qué a solas? ¿Por qué mi hija parecía nerviosa cuando llegué?» Gradualmente, la comunidad comenzó a dividirse en dos grupos distintos. Por un lado, estaban aquellos que consideraban las sospechas de Sumaya una blasfemia inaceptable. ¿Cómo podía acusar a un hombre de Dios, alguien que había abandonado su tierra natal para dedicar su vida al bienestar de una comunidad indígena? Era impensable, era cruel, era el resultado de una mente perturbada por el duelo. Por otro lado, crecía un grupo de personas que comenzaban a cuestionar cosas que antes aceptaban sin pensar. ¿Por qué el padre Miguel insistía en hacer sus caminatas por la selva siempre acompañado de niñas jóvenes? ¿Por qué poseía un conocimiento tan detallado sobre plantas medicinales específicas, algunas con propiedades sedantes, que no todos los curacas locales dominaban completamente? Las tensiones alcanzaron un punto crítico durante la fiesta de San Juan de 1968, más de un año después de la muerte de Naira. Sumaya había bebido más aguardiente de lo normal y en medio de la celebración comenzó a lanzar acusaciones directas y públicas contra el padre Miguel. La multitud se dividió de inmediato. Algunos le gritaban que se callara, otros la defendían, y casi se desata una pelea generalizada. El padre Miguel, que estaba presente, reaccionó con una calma que algunos interpretaron como santidad y otros como frialdad calculada. Se acercó a Sumaya, le puso una mano en el hombro y dijo con voz suave pero audible para todos: «Hija mía, entiendo tu dolor. Perder un hijo es la mayor tragedia que le puede ocurrir a una madre. Pero no dejes que el sufrimiento convierta tu corazón en piedra». La respuesta de Sumaya fue como un rayo en la noche. «Usted sabe muy bien por qué mi corazón se ha vuelto de piedra. Y un día, todos aquí lo sabrán también». Después de aquella noche, la división en la comunidad se volvió irreversible. Familias que habían sido amigas durante generaciones dejaron de hablarse. Se prohibió a los niños jugar juntos. La aldea, que antes funcionaba como un organismo único, comenzó a fragmentarse en facciones que desconfiaban unas de otras. El padre Miguel continuó sus actividades con normalidad, pero ahora bajo el escrutinio constante de miradas recelosas. Algunos notaron que había cambiado algunos de sus hábitos. Ya no caminaba solo con las niñas. Evitaba quedarse a solas con las familias. Sus visitas se volvieron más formales, más breves. Lo más perturbador era cómo reaccionaba cada vez que se mencionaba el nombre de Naira. Por una fracción de segundo, algo cambiaba en su expresión. No era exactamente culpa ni miedo, sino algo indefinible que hacía que algunas personas se sintieran incómodas. Mateo Vargas, el rastreador que había descubierto el cuerpo de Naira, comenzó a evitar los encuentros directos con el sacerdote. «Hay algo en él que no está bien», le confesó a su esposa una noche. «No sé explicar qué es, pero desde que encontré a la niña en ese claro, no puedo mirarlo de la misma manera». La esposa de Mateo, una mujer pragmática y religiosa, se escandalizó con la confesión de su marido. «¿Cómo puedes sospechar de un hombre de Dios? Él dedica su vida a nosotros». Pero Mateo negó lentamente con la cabeza. «Los hombres de Dios también pueden servir al diablo», dijo. «Y a veces esos son los más peligrosos, porque nadie sospecha de ellos». Las palabras de Mateo se extendieron por la aldea como un reguero de pólvora. Algunas personas se horrorizaron por la blasfemia. Otras comenzaron a reflexionar sobre la aterradora posibilidad que él había verbalizado. Y mientras la comunidad se deshacía lentamente, corroída por la desconfianza y las sospechas no declaradas, el padre Miguel continuaba su rutina diaria con una serenidad que podía interpretarse como inocencia, o como la frialdad calculada de alguien que sabía exactamente cómo manipular a las personas a su alrededor.
Los secretos de la comunidad Shipibo-Konibo estaban siendo expuestos uno por uno, como heridas antiguas que finalmente salían a la superficie. Pero el mayor secreto de todos aún permanecía enterrado, protegido por la incredulidad de aquellos que se negaban a aceptar que el mal pudiera usar la máscara de la bondad con tal perfección. El claro donde se encontró a Naira era un lugar que desafiaba cualquier explicación lógica. Ubicado en medio de una densa vegetación a más de 25 kilómetros de la aldea, formaba un círculo casi perfecto de aproximadamente 15 metros de diámetro. Los árboles alrededor crecían de forma extraña, curvados hacia afuera como si algo los hubiera forzado a alejarse del centro, creando una abertura natural que permitía la entrada de la luz solar incluso en las horas más oscuras del día. Cuando Mateo Vargas y sus hombres llegaron al claro aquella mañana del lunes, lo que vieron los marcó por el resto de sus vidas. No era solo un asesinato. Era una puesta en escena macabra, una mezcla profana de rituales sagrados con símbolos cristianos que demostraba un conocimiento íntimo de ambas tradiciones religiosas. El cuerpo de Naira estaba posicionado exactamente en el centro geométrico del claro, dispuesto con una precisión que requería instrumentos de medición. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho en la posición tradicional de los muertos Shipibo-Konibo, pero había un detalle que perturbó profundamente a los hombres que la encontraron. Sus manos sostenían un rosario de madera oscura, entrelazado entre sus dedos de una manera que exigía un conocimiento específico de las oraciones católicas. Las 9 piedras blancas del río, dispuestas en un círculo perfecto alrededor del cuerpo, no eran piedras comunes. Cada una había sido seleccionada cuidadosamente, todas con aproximadamente el mismo tamaño y forma redondeada. Pero lo más perturbador era que estas piedras específicas solo podían provenir de una playa ubicada a más de 50 kilómetros de allí. Río arriba, alguien había hecho un viaje largo y peligroso específicamente para recolectar estos elementos ceremoniales. Entre cada piedra, clavadas en el suelo húmedo, había pequeñas ramas de plantas medicinales sagradas para los Shipibo-Konibo. Ayahuasca, tabaco silvestre, hojas de coca, plantas que solo los curacas más experimentados sabían dónde encontrar y cómo cosechar correctamente. Cada rama estaba orientada en una dirección específica, siguiendo patrones astronómicos que formaban parte de los rituales más antiguos y secretos de la tribu. El crucifijo de madera, clavado a pocos centímetros de la cabeza de Naira, había sido tallado a mano con herramientas específicas. La madera era de un árbol que los indígenas consideraban sagrado, pero que también era tradicionalmente usado por los misioneros para hacer cruces debido a su durabilidad y resistencia a los insectos. La habilidad demostrada en la talla indicaba a alguien con conocimientos tanto de carpintería como de simbolismos religiosos. Pero el detalle más impactante, que solo los investigadores más atentos notaron décadas después, a través de las precarias fotografías de la escena, era la posición exacta de los pies de Naira. Apuntaban directamente a una pequeña elevación de tierra en el límite del claro, donde se había construido un altar improvisado con piedras apiladas. Sobre este altar, alguien había colocado objetos personales de Naira, sus pulseras de cuentas, un pequeño espejo que siempre llevaba consigo y su cinta para el pelo favorita. La violencia sexual era evidente por el estado de la ropa de Naira, rasgada y esparcida en una secuencia que sugería resistencia y lucha. Pero incluso esta violencia había sido organizada por el asesino. Las prendas de ropa estaban dispuestas formando una línea recta desde el borde del claro hasta el cuerpo, como si fueran migas de pan en un rastro macabro.
Cada prenda estaba doblada y colocada con cuidado, no arrojada al azar como se esperaría en la escena de un crimen pasional. El informe de la autopsia, realizado de forma precaria por el único médico disponible en Iquitos en la época, reveló detalles aún más perturbadores. Naira había sido drogada antes de morir. Se encontraron rastros de una sustancia sedante en su sangre, una combinación de plantas amazónicas que requería conocimientos específicos sobre dosificación y preparación. No era el tipo de droga que cualquier persona podría preparar accidentalmente. La causa oficial de la muerte fue catalogada como asfixia, pero el médico anotó en sus observaciones personales que no había signos de estrangulamiento en el cuello de la víctima. ¿Cómo había muerto asfixiada, sin marcas visibles? La respuesta a esa pregunta solo llegaría décadas después, con técnicas forenses más avanzadas. Las huellas alrededor del claro contaban una historia fragmentada y confusa. Además de las marcas de los pies descalzos de Naira, había huellas de botas, con ese característico corte diagonal en la suela izquierda. Pero estas huellas aparecían y desaparecían de forma inexplicable, como si el asesino supiera exactamente dónde pisar para evitar dejar rastros en la mayor parte del recorrido. Aún más intrigante, las huellas de Naira en el claro sugerían que ella había caminado hasta allí por su propia cuenta. No había señales de que hubiera sido cargada o arrastrada. Sus huellas eran firmes, regulares, sin indicación de resistencia o intento de fuga. ¿Cómo era posible si había sido drogada? ¿Cómo alguien logró hacerla caminar más de 20 kilómetros a través de la densa selva hasta un claro que nunca había visitado? Un detalle que pasó desapercibido en la investigación de 1967, pero que sería crucial décadas después, estaba relacionado con el tiempo. La descomposición del cuerpo y el estado de la vegetación circundante sugerían que Naira había muerto en el propio claro, no en otro lugar. Pero testigos de la aldea juraron haber escuchado gritos femeninos provenientes de la dirección opuesta durante la noche del viernes. ¿Cómo conciliar estas informaciones contradictorias? La escena también revelaba señales de que el asesino había permanecido en el lugar durante varias horas después de la muerte de Naira. Había marcas de una pequeña fogata que había sido cuidadosamente apagada, restos de comida que indicaban una comida tranquila, e incluso evidencias de que había dormido en el claro. Era como si, después de cometer el crimen, hubiera pasado toda la noche organizando meticulosamente la escena, transformándola en un complejo mensaje simbólico. El aspecto más aterrador de la escena era su perfección. Cada elemento estaba en el lugar exacto, cada símbolo posicionado con precisión geométrica, cada detalle calculado para transmitir significados específicos. No era el trabajo de un asesino impulsivo o descontrolado. Era la obra de alguien que había planeado todo minuciosamente, que poseía conocimientos profundos sobre ambas culturas involucradas y que había tenido tiempo y tranquilidad para ejecutar su plan macabro sin prisa ni interferencia. ¿Cómo alguien consiguió llevar a una joven indígena a un claro remoto, matarla sin dejar signos de violencia física en el cuello, y además tener tiempo y conocimiento para crear una escena ritual tan compleja y simbólicamente cargada? La selva amazónica había sido testigo de muchos crímenes a lo largo de los siglos, pero pocos tan calculadamente perversos como este. Y lo más perturbador de todo, la persona responsable de tal monstruosidad aún caminaba libremente entre las personas que más debía proteger, oculta detrás de una reputación de santidad que nadie se atrevía a cuestionar. Todas las evidencias estaban allí, en el claro, esperando a investigadores competentes que supieran interpretarlas correctamente. Pero en 1967, estas evidencias fueron fotografiadas precariamente, catalogadas de forma inadecuada
y archivadas en un depósito polvoriento donde permanecerían olvidadas por más de 3 décadas. La investigación policial del asesinato de Nayra fue un festival de incompetencia y prejuicio que permitió al verdadero culpable operar libremente mientras inocentes eran perseguidos y humillados. Durante los 6 meses en que el caso permaneció oficialmente activo, la policía de Loreto siguió una secuencia de pistas falsas tan absurdas que décadas después parecerían cómicas si no hubieran costado la libertad y la dignidad de personas inocentes. El primer sospechoso fue Juan, un pescador solitario de 45 años que vivía en una cabaña improvisada a 15 kilómetros de la aldea Shipibo-Conibo. Juan era conocido por su carácter difícil y por evitar el contacto social, características que, en la mente simplista de los investigadores de la época, lo convertían automáticamente en un potencial asesino. El hecho de ser mestizo, hijo de padre blanco y madre indígena, y no pertenecer completamente a ninguna de las dos comunidades, lo convertía en un blanco perfecto para las sospechas. Juan fue arrestado 3 semanas después del hallazgo del cuerpo, basado únicamente en el testimonio de un comerciante que dijo haber visto a un hombre extraño navegando por el río Ucayali la noche de la desaparición de Nayra. Durante el interrogatorio, que duró 3 días consecutivos, Juan fue sometido a métodos que hoy serían considerados tortura. Privado de sueño, comida y agua, finalmente confesó el crimen en una declaración incoherente que contradecía todos los hechos conocidos. La confesión de Juan se desmoronó al ser confrontada con las evidencias de la escena del crimen. No sabía leer ni escribir y mucho menos poseía conocimientos sobre rituales Shipibo-Conibo o simbolismos cristianos. Cuando le preguntaron cómo había llegado al claro remoto, no pudo explicar la ubicación ni describir el camino. Y lo más importante, las botas que usaba Juan no correspondían con las huellas encontradas en la escena del crimen. Después de una semana en la cárcel, durante la cual fue golpeado por otros presos que se enteraron de su supuesta confesión, Juan fue liberado sin explicaciones. Nunca recibió una disculpa oficial ni compensación por los días de sufrimiento. Regresó a su cabaña destrozado psicológicamente, desarrolló un grave problema de alcoholismo y murió 2 años después, encontrado ahogado en el mismo río donde había pescado durante décadas. El segundo sospechoso fue aún más absurdo. Manuel, un curaca de una tribu rival que había tenido desacuerdos territoriales con los Shipibo-Conibo el año anterior. La lógica de la policía era simple. Si el crimen involucraba rituales indígenas, el culpable debía ser un indígena. El hecho de que Manuel viviera a más de 100 kilómetros de distancia y no tuviera medios de transporte para llegar a la región fue considerado un detalle menor por los investigadores. Manuel fue llevado a Iquitos esposado en la parte trasera de un camión, tratado como un animal durante todo el trayecto. A sus 67 años, con artritis severa en las manos y apenas pudiendo caminar sin apoyo, fue presentado como el peligroso asesino ritual que había matado a Nayra. Durante el interrogatorio, Manuel repetía incesantemente que nunca había estado en la región de los Shipibo-Conibo y que no conocía a la víctima. La investigación sobre Manuel duró 2 meses, tiempo durante el cual permaneció detenido en condiciones inhumanas. La policía gastó recursos considerables tratando de probar una conexión inexistente entre él y el crimen. Cuando finalmente admitieron que no había evidencias, Manuel fue liberado sin ceremonia. Murió 3 meses después, oficialmente de neumonía, pero su familia siempre creyó que fue de tristeza por la humillación sufrida. La tercera pista falsa fue, quizás, la más elaborada y la que más tiempo consumió de la investigación. Un comerciante de Iquitos, llamado Sebastián Moura, había visitado varias aldeas de la región en las semanas previas al crimen.
vendiendo utensilios de cocina y herramientas. Sebastián era conocido por su personalidad expansiva y por gustarle conversar con las mujeres y jóvenes de las comunidades que visitaba. Cuando la policía se enteró de las visitas de Sebastián, inmediatamente lo clasificaron como sospechoso principal. Después de todo, era un forastero, tenía acceso a las comunidades indígenas y había estado en la región en el periodo relevante. El hecho de que Sebastián fuera casado, padre de 4 hijos, y tuviera una reputación comercial impecable, fue ignorado por los investigadores. La investigación sobre Sebastián fue la más minuciosa de todas, demostrando irónicamente que la policía era capaz de hacer un trabajo detallado cuando quería. Verificaron su ruta de ventas, entrevistaron a decenas de personas que habían negociado con él, analizaron sus registros financieros e incluso examinaron su mercancía en busca de evidencias. Durante 4 meses, la vida de Sebastián fue puesta patas arriba. Sus negocios sufrieron, su familia fue acosada por curiosos y su reputación quedó manchada en la comunidad comercial de Iquitos. Cuando finalmente se demostró que estaba en otra ciudad el día del crimen, vendiendo mercancías en una feria a más de 200 kilómetros de distancia, la policía simplemente archivó las investigaciones sobre él sin ninguna disculpa. Hubo también sospechosos menores, un soldado que había desertado del ejército y vivía en la selva, un buscador de oro que había sido visto borracho en una cantina de Iquitos, hablando de indias bonitas, e incluso un antropólogo estadounidense que estaba en la región estudiando culturas indígenas. Todos fueron investigados superficialmente, todos fueron descartados por falta de evidencias, y ninguno de ellos correspondía al perfil real del asesino. Lo más frustrante era que, mientras la policía perseguía estas pistas absurdas, el verdadero culpable continuaba viviendo tranquilamente en la comunidad, observando el caos investigativo con la serenidad de quien sabía que jamás sería considerado sospechoso. El padre Miguel seguía las detenciones, participaba en las especulaciones de la comunidad e incluso ofrecía sus oraciones por las víctimas de la incompetencia policial. En septiembre de 1967, 6 meses después del asesinato, el sargento responsable del caso recibió órdenes superiores de cerrar las investigaciones y clasificar el crimen como caso archivado por falta de pruebas concluyentes. El informe final, un documento de apenas 3 páginas mal escritas, concluía que Naira había sido víctima de un crimen pasional cometido por persona desconocida que probablemente ya ha abandonado la región. La incompetencia de la investigación no fue accidental. Reflejaba el desprecio institucional por las vidas indígenas que caracterizaba al Perú de la década de 1960. Para las autoridades, la muerte de una joven nativa en una región remota no justificaba la inversión de recursos significativos ni la aplicación de métodos de investigación competentes. Era más conveniente culpar a forasteros y marginados que admitir que el asesino podría ser alguien respetado por la comunidad. El archivo del caso fue recibido con alivio por muchas personas en la región. Significaba el fin de las detenciones arbitrarias, los interrogatorios humillantes y la atmósfera de sospecha que había envenenado las relaciones entre las comunidades. Pero para Sumaya, representó la confirmación de que al sistema judicial peruano no le importaba la justicia para su pueblo. Mientras tanto, el padre Miguel continuó sus actividades con normalidad, protegido por su reputación intocable y por la incredulidad generalizada de que un hombre de Dios pudiera ser capaz de semejante monstruosidad. Él sabía que había escapado, que la investigación incompetente había creado la cortina de humo perfecta para sus actividades. Lo que la policía no sabía era que, durante los 6 meses de investigación caótica, otras 2 jóvenes indígenas habían desaparecido en aldeas lejanas de la región. Sus casos
ni siquiera fueron reportados a las autoridades, porque las familias perdieron por completo la confianza en el sistema judicial después de presenciar la farsa investigativa del caso de Naira. El padre Miguel estaba libre, protegido y con acceso sin restricciones a nuevas víctimas. Y la justicia para Naira permanecería enterrada en los archivos polvorientos por más de 3 décadas. En marzo de 1999, exactamente 32 años después del asesinato de Naira, un joven detective de la Policía de Investigaciones del Perú, llamado Carlos Eduardo Méndez, decidió hacer algo que ninguno de sus colegas consideraba sensato: revisar casos archivados de la década de 1960. Carlos tenía solo 28 años, se había graduado en criminología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y poseía una característica que molestaba a sus superiores: una obsesión casi patológica por la justicia tardía. Carlos no era de la Amazonía. Nacido en Lima, hijo de un pequeño comerciante y de una maestra de primaria, se había mudado a Iquitos después de aprobar el concurso de la policía con la segunda nota más alta del país. Llegó a la capital de la Amazonía peruana en 1997 con ideales románticos sobre combatir la impunidad y descubrir verdades enterradas por la incompetencia y la corrupción del pasado. En sus 2 primeros años de trabajo, Carlos rápidamente se ganó la reputación de ser problemático. Cuestionaba métodos anticuados, sugería técnicas de investigación modernas y tenía la irritante costumbre de no aceptar explicaciones simplistas para crímenes complejos. Sus colegas mayores lo veían como un joven arrogante que no respetaba la experiencia acumulada a lo largo de los años. Sus superiores lo consideraban un elemento potencialmente subversivo que necesitaba ser mantenido ocupado con tareas burocráticas. Fue precisamente para mantenerlo alejado de casos importantes que el comisario Raimundo Perea le asignó a Carlos la tarea de organizar y catalogar los archivos antiguos que se acumulaban en el depósito de la comisaría. Era un trabajo tedioso, considerado un castigo para policías problemáticos, pero Carlos vio en ello una oportunidad única. En las salas polvorientas del archivo, entre cajas que no se habían abierto en décadas, Carlos descubrió un universo de crímenes no resueltos, investigaciones abandonadas e injusticias olvidadas. Era como si cada expediente representara una vida interrumpida, una familia destrozada, una verdad que nunca había salido a la luz. Y entre todas esas historias trágicas, una llamó especialmente su atención. El caso de Naira era diferente de los otros crímenes archivados. No había sido abandonado por falta de evidencias, sino por una incompetencia investigativa flagrante. Las precarias fotografías de la escena del crimen, incluso con su deficiente calidad técnica, mostraban detalles que cualquier investigador moderno reconocería como cruciales. Los informes policiales eran tan superficiales que llegaban a ser ofensivos para cualquiera con conocimientos básicos de criminología. Carlos pasó 3 semanas estudiando cada documento, cada fotografía, cada testimonio relacionado con el caso. Cuanto más leía, más se indignaba con la negligencia de los investigadores de 1967. Era obvio que habían perseguido a sospechosos basados en prejuicios y estereotipos, ignorando por completo las evidencias que podrían haber llevado al verdadero asesino. Lo primero que llamó la atención de Carlos fue la complejidad simbólica de la escena del crimen. La disposición del cuerpo, la selección específica de las piedras, la mezcla de elementos indígenas y cristianos, todo ello requería un conocimiento especializado que muy pocas personas en la región poseían en 1967. Comenzó a hacer una lista de todos los individuos que podrían haber tenido acceso a este tipo de conocimiento específico. El segundo descubrimiento perturbador
fue la completa ausencia de investigación sobre personas cercanas a la víctima y su familia. Los investigadores de 1967 habían partido del supuesto de que el asesino era un forastero, ignorando la posibilidad estadísticamente más probable de que el crimen hubiera sido cometido por alguien conocido de la comunidad. Carlos decidió rehacer la investigación desde cero, aplicando métodos modernos y técnicas que no existían en los años 60. Empezó por mapear a todas las personas que vivían en la región en 1967, sus ocupaciones, movimientos y relaciones con la familia de la víctima. Fue un trabajo meticuloso que consumió sus noches, fines de semana y vacaciones. Durante 6 meses, Carlos se transformó en una sombra atormentada. Perdió peso, dormía mal, y sus conversaciones con colegas y familiares giraban obsesivamente en torno al caso Naira. Su esposa, Marina, comenzó a preocuparse seriamente por la salud mental de su marido. «No puedes salvar a todas las víctimas del mundo», le decía, mientras observaba a Carlos trabajando hasta altas horas, rodeado de documentos y fotografías. Pero Carlos no podía parar. La injusticia del caso lo carcomía por dentro. Una joven de 14 años había sido brutalmente asesinada y su asesino había vivido libre durante más de 3 décadas, protegido por la incompetencia policial y el prejuicio social. Era inaceptable para alguien que había ingresado a la policía movido por ideales de justicia. Los primeros descubrimientos significativos llegaron cuando Carlos comenzó a entrevistar a personas que aún vivían y que habían estado en la región en 1967. Muchos ancianos de la comunidad Shipibo-Conibo ya habían fallecido, pero algunos sobrevivientes guardaban vívidos recuerdos de los hechos. Fue a través de estas entrevistas que Carlos comenzó a escuchar el nombre del padre Miguel Santander repetidamente. Inicialmente, Carlos pensó que se mencionaba al sacerdote solo como testigo o fuente de apoyo para la comunidad durante la tragedia. Pero cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que había algo extraño en la forma en que la gente hablaba de él. Algunos mostraban una incomodidad visible cuando se mencionaba su nombre. Otros cambiaban rápidamente de tema. Y unos pocos, los más valientes, hacían insinuaciones vagas sobre cosas de las que no se debe hablar. Fue Mariana, entonces con 74 años y una de las últimas sobrevivientes de la época, quien finalmente verbalizó las sospechas que habían atormentado a parte de la comunidad durante décadas. En una larga y dolorosa conversación, le contó a Carlos sobre las dudas de Sumaya, sobre la forma en que el padre Miguel se comportaba con las jóvenes y sobre los secretos que la comunidad había guardado durante tanto tiempo. Carlos salió de la casa de Mariana con la sensación de haber encontrado finalmente la dirección correcta para su investigación, pero también con la aterradora comprensión de que estaba lidiando con un caso mucho más complejo y peligroso de lo que había imaginado. Si sus sospechas eran correctas, no solo estaba investigando un crimen antiguo, estaba desenterrando décadas de silencio, miedo y complicidad involuntaria. La obsesión de Carlos se intensificó. Pasó a investigar la vida del padre Miguel Santander con la minuciosidad de un investigador forense. Descubrió que el sacerdote había abandonado la región en 1975, oficialmente por motivos de salud, y que había muerto en 1987 en un asilo en Lima. Pero esta información solo planteó más preguntas. ¿Por qué se había ido tan abruptamente? ¿Había otros crímenes no reportados? ¿Otras víctimas? Sus investigaciones comenzaron a incomodar a personas influyentes en la región. Carlos recibió llamadas anónimas pidiéndole que dejara el pasado en paz. Su superior inmediato lo llamó para una conversación amistosa, sugiriéndole que se concentrara en casos más productivos.
Incluso su esposa comenzó a presionarlo para que abandonara lo que consideraba una obsesión peligrosa y autodestructiva. Pero Carlos había llegado demasiado lejos para rendirse. Las evidencias que estaba recopilando pintaban un cuadro aterrador. Un depredador que había usado su posición de autoridad moral para tener acceso sin restricciones a sus víctimas, protegido por la incredulidad y la veneración de la comunidad. Un hombre que había transformado su misión religiosa en una oportunidad para satisfacer impulsos monstruosos, sabiendo que nadie jamás se atrevería a sospechar de alguien tan santo. La obsesión de Carlos por la justicia estaba a punto de revelar una verdad que sacudiría no solo la memoria del padre Miguel, sino la propia forma en que la comunidad entendía su pasado y sus creencias más fundamentales. En octubre de 1999, 7 meses después de iniciar su obsesiva investigación, Carlos Eduardo Méndez tomó una decisión que cambiaría por completo el rumbo del caso Nayra. Decidió aplicar técnicas forenses modernas a las evidencias precariamente conservadas de 1967. Era una apuesta arriesgada, considerando que las evidencias habían sido almacenadas inadecuadamente durante más de 3 décadas. Pero Carlos sabía que podría ser la única oportunidad de descubrir la verdad. El primer desafío fue convencer a sus superiores para que autorizaran el gasto en costosos análisis de laboratorio para un caso archivado hace tanto tiempo. El comisario Raimundo Perea consideró la solicitud una pérdida de recursos públicos en fantasías investigativas, pero Carlos encontró una escapatoria burocrática. Clasificó los análisis como entrenamiento en técnicas forenses modernas para casos antiguos, logrando la aprobación parcial del presupuesto. Carlos comenzó digitalizando y ampliando las antiguas fotografías de la escena del crimen, usando software de procesamiento de imágenes que había llegado recientemente a Perú. Logró revelar detalles que eran invisibles en las impresiones originales en blanco y negro. Fue en este proceso que hizo su primer descubrimiento significativo. En las fotografías ampliadas se podía ver claramente un pequeño objeto metálico, parcialmente enterrado junto a una de las piedras blancas. El objeto había pasado completamente desapercibido para los investigadores de 1967, probablemente porque estaba cubierto por hojas y tierra. En las fotografías originales, parecía solo una sombra o una irregularidad en el suelo. Pero con las técnicas modernas de procesamiento, Carlos logró identificar que se trataba de algo deliberadamente enterrado, no de un objeto que había caído accidentalmente. El segundo descubrimiento provino del análisis de las huellas de pisadas preservadas en algunas de las fotografías de la escena. Usando técnicas de comparación forense que no existían en 1967, Carlos logró determinar no solo el tamaño exacto de las botas del asesino, sino también características específicas del patrón de la suela y del desgaste. La marca diagonal en la suela izquierda, mencionada en los informes antiguos, era en realidad un corte hecho por algún objeto afilado específico. Pero el descubrimiento más significativo llegó cuando Carlos decidió regresar físicamente al claro donde se había encontrado a Nayra. Después de 3 décadas, la vegetación había cambiado por completo, pero usando GPS y las descripciones detalladas de los informes, logró localizar el punto exacto. Armado con un detector de metales prestado de un amigo arqueólogo, Carlos pasó 2 días rastreando el lugar. Fue en la tarde del segundo día que el detector emitió una fuerte señal en un área que correspondía exactamente a la posición del misterioso objeto visible en las fotografías ampliadas. Cavando con cuidado, Carlos encontró algo que lo hizo temblar. Una pequeña medalla religiosa de plata corroída por el tiempo, pero aún identificable. Era una medalla de San Miguel Arcángel, patrón de los misioneros, con una inscripción en la parte posterior que le heló la sangre.
La inscripción decía: a Miguel Santander, por su incansable dedicación a los pueblos de la Amazonía, Diócesis de Barcelona, 1963. Era una prueba física incontestable que vinculaba al padre Miguel con la escena del crimen. No había una explicación inocente para que su medalla personal estuviera enterrada junto al cuerpo de Naira. Carlos envió la medalla para un análisis forense al laboratorio de la policía en Lima, pagando de su propio bolsillo la urgencia del examen. Los resultados confirmaron sus peores sospechas. Además de la corrosión natural del tiempo, la medalla presentaba rastros de sangre humana en las ranuras de la grabación. El ADN extraído, comparado con muestras de cabello de Naira preservadas en el archivo médico, confirmó la coincidencia genética. Paralelamente, Carlos había logrado acceder a los registros personales del padre Miguel a través de los archivos de la Iglesia Católica en Iquitos. Lo que descubrió fue aún más perturbador. Miguel Santander no era su verdadero nombre. Nacido como Miguel Rodríguez Santander en Barcelona, España, había sido ordenado sacerdote en 1961, pero había dejado España por motivos disciplinarios no especificados en los documentos oficiales. Una investigación más profunda en los archivos de la Diócesis de Barcelona, realizada a través de contactos que Carlos estableció con colegas españoles, reveló información aterradora. El padre Miguel había sido discretamente retirado de 2 parroquias en España debido a comportamientos inadecuados con menores. El traslado a la Amazonía había sido una forma de exilio silencioso, una práctica común de la Iglesia Católica para lidiar con sacerdotes problemáticos sin escándalo público. Los análisis científicos de las evidencias de 1967 revelaron más detalles impactantes. El sedante encontrado en la sangre de Naira era una combinación específica de plantas amazónicas que requería un conocimiento farmacológico avanzado para ser preparada correctamente. La dosis había sido calculada con precisión para mantener a la víctima consciente pero dócil, permitiéndole caminar hasta el claro, pero incapaz de resistir o gritar por ayuda. La causa real de la muerte, determinada a través de técnicas de análisis forense que no existían en 1967, fue asfixia por sofocación con un objeto blando, probablemente tela, que no dejó marcas visibles en el cuello. Era un método que requería un conocimiento específico de anatomía y un tiempo preciso para ejecutar sin dejar evidencias obvias, conocimiento que un misionero educado podría poseer fácilmente. El análisis de las fibras de tela encontradas bajo las uñas de Naira, preservadas precariamente durante 3 décadas, reveló que pertenecían a un hábito religioso de algodón específico, del tipo usado por los misioneros en la región. Las fibras contenían rastros de incienso y óleo de unción, sustancias que solo los sacerdotes manipulaban regularmente. Quizás el descubrimiento más perturbador fue el análisis de las ramas de plantas medicinales encontradas alrededor del cuerpo. Cada planta había sido recolectada en un lugar específico, siguiendo rituales tradicionales, shipibo, conibo, que solo se enseñaban a los iniciados. El padre Miguel había pasado años estudiando y documentando estos rituales, ganándose la confianza de los curacas locales que compartieron con él conocimientos sagrados que normalmente se mantenían en secreto. Carlos se dio cuenta de que estaba ante un criminal excepcionalmente inteligente y calculador. El padre Miguel había utilizado su posición privilegiada para tener acceso tanto a los conocimientos tradicionales indígenas como a los recursos y la autoridad de la Iglesia Católica. Había planeado el crimen de forma meticulosa, creando una escena que sería imposible de investigar adecuadamente con los recursos disponibles en 1967.
Pero el aspecto más aterrador del descubrimiento era la implicación de que Naira probablemente no había sido su única víctima. Los patrones encontrados en las evidencias sugerían experiencia previa, conocimiento adquirido a través de crímenes anteriores. Si el padre Miguel había operado libremente en la región durante más de una década, ¿cuántas otras jóvenes habían sufrido el mismo destino? Los análisis científicos modernos habían resucitado un caso que parecía perdido para siempre. Por primera vez en 3 décadas, existían evidencias concretas e irrefutables sobre la identidad del asesino de Naira. La ciencia había logrado dar voz a una víctima que había sido silenciada por la incompetencia y la indiferencia de su tiempo. Pero estos descubrimientos también traían un peso emocional devastador para Carlos. Ahora sabía con certeza que toda una comunidad había sido traicionada de la manera más cruel posible, que las familias habían confiado a sus hijas a un depredador que usaba la máscara de la santidad para ocultar impulsos monstruosos. La verdad estaba finalmente emergiendo de las sombras donde había estado enterrada por tanto tiempo. Y esa verdad sería más devastadora de lo que cualquiera podría haber imaginado. Bloque 9. La verdad a la vista de todos. En enero de 2000, Carlos Eduardo Méndez poseía evidencias suficientes para reconstruir por completo el crimen que había aterrorizado a la comunidad Shipibo-Conibo más de 3 décadas antes. Lo que descubrió fue una verdad tan impactante que cambiaría para siempre la forma en que aquellas personas veían conceptos fundamentales como la confianza, la fe y la protección. El padre Miguel Santander no era solo el asesino de Naira, era el arquitecto de una operación depredadora sistemática que había durado más de una década, protegida por la incredulidad colectiva y la propia santidad de su posición. Durante 11 años, de 1964 a 1975, había utilizado su autoridad moral para tener acceso sin restricciones a las familias indígenas, transformando su misión religiosa en una oportunidad para satisfacer impulsos monstruosos. La reconstrucción de los hechos reveló la frialdad calculadora con la que el padre Miguel había planeado y ejecutado el asesinato de Naira. Todo había comenzado 3 meses antes, cuando notó que la joven estaba desarrollando características físicas que despertaban su enfermiza atención. Naira se estaba convirtiendo en una mujer hermosa, y su posición como hija del curaca más respetado de la región la convertía en un objetivo aún más atractivo para alguien que se excitaba con la violación de tabúes sagrados. Durante semanas, el padre Miguel estudió meticulosamente los hábitos de Naira. Sabía que ella recolectaba aguaje todos los viernes a la misma hora. Conocía perfectamente el sendero que recorría y había mapeado cada punto donde podría interceptarla sin ser visto. Y lo más importante, había pasado años ganándose la confianza absoluta de la comunidad, lo que significaba que su presencia en cualquier lugar jamás sería cuestionada. En la fatídica mañana del 17 de marzo de 1967, el padre Miguel esperó a Naira en la curva del sendero de los Aguajales, escondido detrás de un árbol centenario. Cuando ella pasó, él emergió de las sombras no como un depredador amenazante, sino como el querido sacerdote que ella conocía desde niña. «Naira, qué bueno encontrarte», dijo con la sonrisa cálida que tanto cautivaba a la gente. «Necesito tu ayuda para recolectar algunas plantas medicinales especiales». Naira no dudó en seguirlo. Al fin y al cabo, el padre Miguel era una figura paterna para toda la comunidad. Alguien en quien sus propios padres depositaban total confianza. Incluso se sintió orgullosa de haber sido elegida para una tarea aparentemente importante. Dejó su cesta de aguaje en el sendero, planeando volver a buscarla después de ayudar al sacerdote. El padre Miguel la condujo por caminos que solo él conocía, senderos secretos que había mapeado durante años de estudios botánicos por la selva.
Durante el trayecto de más de 3 horas, mantuvo una conversación aparentemente inocente, preguntando sobre la familia de Naira, sus sueños, sus planes para el futuro. Era una conversación que habría parecido afectuosa para cualquier observador externo, pero que en realidad servía para mantener a la joven tranquila y confiada. Cuando llegaron al claro remoto que el padre Miguel había elegido meses antes, Naira aún no sospechaba nada. Fue solo cuando él le ofreció agua de su cantimplora, agua que había sido cuidadosamente preparada con el sedante extraído de plantas amazónicas, que ella comenzó a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El sabor amargo la alertó, pero ya era demasiado tarde. El sedante no la dejó inconsciente de inmediato. Esa había sido una elección deliberada del padre Miguel, que quería que su víctima permaneciera consciente durante parte de lo que seguiría. La droga la dejó débil, incapaz de resistir eficazmente, pero aún capaz de entender lo que estaba sucediendo. Era una crueldad refinada que demostraba el nivel de perversión psicológica del sacerdote. Lo que sucedió en el claro durante las horas siguientes fue documentado parcialmente por las evidencias forenses que Carlos logró reunir 3 décadas después. La violencia sexual fue prolongada y sádica, interrumpida por períodos durante los cuales el padre Miguel forzaba a Naira a participar en una parodia blasfema de rituales religiosos, mezclando oraciones católicas con ceremoniales indígenas de forma profanamente pervertida. Cuando finalmente decidió matarla, el padre Miguel usó su propio hábito religioso para asfixiarla lentamente, susurrando oraciones en latín mientras observaba cómo la vida se desvanecía de los ojos de su víctima. Era una muerte que combinaba asesinato con ritual, violencia con falsa espiritualidad, en un nivel de perversión que desafiaba cualquier intento de comprensión racional. Pero lo que hizo el crimen aún más monstruoso fue lo que el padre Miguel hizo después. Pasó toda la noche en el claro, organizando meticulosamente la escena del crimen para enviar un mensaje específico. Cada elemento fue colocado con precisión. Las piedras blancas recolectadas en un viaje especial, las plantas medicinales sagradas, el rosario entrelazado en los dedos de la víctima, el crucifijo clavado en el suelo. La escena no era solo para confundir a los investigadores, era una declaración de poder, una forma del padre Miguel de demostrar su superioridad intelectual y su capacidad para manipular símbolos sagrados con fines profanos. Estaba firmando su obra, sabiendo que nadie jamás sospecharía de él. Durante los días de búsqueda que siguieron a la desaparición de Naira, el padre Miguel participó activamente en los esfuerzos, ofreciendo oraciones, consolando a la familia e incluso sugiriendo lugares donde los grupos de rescate podrían buscar. Cuando se descubrió el cuerpo, fue una de las primeras personas en llegar al claro, ostensiblemente para ofrecer los últimos sacramentos, pero en realidad para asegurarse de que había eliminado todas las evidencias que pudieran incriminarlo. Lo único que no pudo recuperar fue la medalla de San Miguel que se le había caído del cuello durante la lucha con Naira. En una amarga ironía, el santo protector cuyo nombre llevaba se convertiría décadas después en la evidencia que lo incriminaría definitivamente. Durante todo el período de la incompetente investigación policial que siguió, el padre Miguel observó con creciente satisfacción cómo sospechosos inocentes eran perseguidos y humillados. Incluso ofreció oraciones por las víctimas de la injusticia cuando Juan y Manuel fueron arrestados incorrectamente. Era una puesta en escena macabra que demostraba su desprecio tanto por la justicia como por la propia comunidad a la que fingía servir. Lo más aterrador fue descubrir que Naira no había sido su única víctima.
Las evidencias recopiladas por Carlos sugerían firmemente que al menos otras 4 jóvenes indígenas de la región habían sufrido un destino similar entre 1965 y 1974. Todas habían desaparecido misteriosamente, todas eran hijas de líderes comunitarios respetados, y todas habían tenido un contacto cercano con el padre Miguel en las semanas previas a su desaparición. La comunidad había confiado su bien más preciado, sus hijas, a un depredador que usaba la máscara de la santidad para ocultar una naturaleza fundamentalmente maligna. Durante más de una década, habían albergado, alimentado y venerado a un monstruo que estaba destruyendo sistemáticamente a sus familias desde adentro. El padre Miguel había logrado el crimen perfecto: operar libremente durante años, protegido no por su inteligencia o astucia, sino por la propia bondad y confianza de las personas a las que victimizaba. Había convertido la fe de ellos en un arma contra ellos mismos. En marzo de 2000, exactamente 33 años después del asesinato de Nayra, Carlos Eduardo Méndez presentó sus hallazgos en una conferencia de prensa que conmocionaría no solo a la Amazonía, sino a todo el Perú. La revelación de que un sacerdote católico había sido el responsable de uno de los crímenes más brutales de la historia de la región causó olas de indignación, incredulidad y principalmente profundos cuestionamientos sobre cuántos otros depredadores podrían estar escondidos bajo máscaras de respetabilidad. La reacción de la Iglesia Católica fue inmediata y defensiva. El obispo de Iquitos emitió una nota oficial lamentando las acusaciones infundadas contra un hombre que dedicó su vida al servicio de Dios y de las comunidades indígenas. La nota continuaba afirmando que, incluso si las evidencias físicas son auténticas, esto no prueba culpabilidad, solo presencia en el lugar en algún momento. Pero la comunidad Shipibo-Conibo reaccionó de una manera muy diferente. Para los sobrevivientes de la época, las revelaciones de Carlos no fueron una sorpresa, sino la confirmación de sospechas que habían llevado en silencio durante décadas. Mariana, entonces con 75 años, declaró a los periodistas: «Lo sabíamos, no todos, pero algunos de nosotros lo sabíamos. Simplemente no podíamos creer que un hombre de Dios fuera capaz de eso». La familia de Sumaya, fallecida 15 años antes, reaccionó con una mezcla de alivio y amargura. Su hijo mayor, que solo tenía 8 años cuando Nayra fue asesinada, dijo: «Mi madre murió sabiendo la verdad, pero sin poder probarla. Llevó ese dolor sola porque nadie quiso creerle a una mujer indígena que acusaba a un sacerdote respetado». Las investigaciones de Carlos también revelaron que el padre Miguel había dejado pistas de su verdadera naturaleza a lo largo de los años, pero que estas pistas habían sido sistemáticamente ignoradas o malinterpretadas. Funcionarios de la diócesis de Iquitos confirmaron que habían recibido algunas quejas vagas sobre el comportamiento del sacerdote con las jóvenes, pero que siempre las clasificaron como malentendidos culturales o envidia de su popularidad. Aún más perturbador fue descubrir que el padre Miguel había mantenido un diario detallado de sus actividades en la Amazonía, encontrado entre sus pertenencias personales en el asilo donde murió en Lima. El diario, escrito en un español arcaico y usando códigos que tardaron meses en ser descifrados, contenía confesiones explícitas no solo del asesinato de Nayra, sino de al menos otros 6 crímenes similares cometidos entre 1964 y 1975. Las entradas del diario revelaban una mente profundamente perturbada que veía a sus víctimas no como personas, sino como tentaciones enviadas por el demonio que necesitaba purificar a través del sufrimiento. El padre Miguel había creado una teología enfermiza que justificaba sus crímenes como actos de purificación religiosa,
combinando un catolicismo distorsionado con interpretaciones pervertidas de los rituales indígenas que había estudiado. Una de las entradas más impactantes, fechada en marzo de 1967, describía con grotescos detalles el asesinato de Naira, incluyendo sus últimas palabras. ¿Por qué, padre? ¿Por qué? Palabras que habían atormentado a Miguel durante años, según sus propias anotaciones. Paradójicamente, esas mismas palabras se habían convertido en una fuente de excitación morbosa para él, que las repetía durante otros crímenes. El diario también reveló que el padre Miguel había desarrollado una red de contactos dentro de la iglesia que lo ayudaban a moverse entre diferentes regiones cuando las sospechas comenzaban a crecer. No eran cómplices directos de sus crímenes, sino funcionarios eclesiásticos que facilitaban traslados por motivos pastorales, siempre que era necesario. Era un sistema de protección institucional que permitía a los depredadores operar con impunidad. Las autoridades peruanas iniciaron investigaciones para localizar los cuerpos de las otras víctimas mencionadas en el diario, pero la mayoría nunca fueron encontrados. La selva amazónica se había tragado evidencias cruciales, y muchas familias nunca supieron oficialmente el destino de sus hijas desaparecidas. Para ellas, las revelaciones sobre el padre Miguel trajeron más preguntas que respuestas. La repercusión internacional del caso fue inmensa. Periódicos europeos destacaron cómo la Iglesia Católica había exportado sus problemas a regiones remotas del mundo, donde los depredadores podían operar sin una supervisión adecuada. Organizaciones de derechos indígenas usaron el caso para demostrar cómo las comunidades vulnerables eran sistemáticamente explotadas por personas en posiciones de autoridad. Pero quizás el impacto más profundo fue psicológico. La comunidad Shipibo-Conibo tuvo que enfrentar la devastadora realidad de que había confiado a sus hijos a un monstruo durante más de una década. Se realizaron ceremonias de purificación en el claro donde se encontró a Naira, en un intento de limpiar la tierra de la profanación que había sufrido. Carlos Eduardo Méndez recibió reconocimiento nacional por su meticulosa investigación, pero pagó un alto precio personal. Su obsesión con el caso destruyó su matrimonio, afectó su salud mental y lo convirtió en una persona permanentemente desconfiada de las figuras de autoridad. Dejó la policía en 2001 y se convirtió en consultor privado especializado en casos archivados. 3 años después de las revelaciones, la Iglesia Católica en Perú implementó nuevos protocolos para la verificación de antecedentes de los misioneros asignados a regiones indígenas. Pero los críticos argumentaron que estas medidas llegaron décadas demasiado tarde para las víctimas del padre Miguel y otros depredadores, que seguramente operaron con una impunidad similar. El caso planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la confianza y cómo puede ser explotada por personas malintencionadas. ¿Cuántas otras comunidades en todo el mundo albergaron involuntariamente a depredadores disfrazados de figuras sagradas? ¿Cuántos otros crímenes permanecieron ocultos por la incredulidad colectiva sobre la capacidad humana para el mal? Si llegaron hasta aquí y quieren honrar la memoria de Naira y de todas las demás víctimas silenciadas, compartan esta historia. Dejen en los comentarios sus reflexiones sobre cómo podemos proteger mejor a nuestras comunidades sin perder la capacidad de confiar unos en otros. Y suscríbanse al canal, porque lamentablemente existen muchos otros casos como este, historias que necesitan ser contadas para que nunca sean olvidadas. El nombre del padre Miguel fue oficialmente retirado de todas las placas y memoriales de la región amazónica donde operó. Pero las cicatrices que dejó en la comunidad Shipibo-Conibo permanecieron abiertas por generaciones.
Niños que nunca lo conocieron crecieron escuchando historias sobre el sacerdote que traicionó la confianza de todos, creando una desconfianza duradera hacia las figuras de autoridad externa. Hoy, el claro donde Naira fue asesinada es considerado un lugar sagrado por los Shipibo Konibo, un memorial natural para todas las víctimas de violencia que nunca recibieron justicia. Flores silvestres crecen en el lugar exacto donde se encontró su cuerpo, y los ancianos de la tribu dicen que a veces es posible escuchar al viento susurrar su nombre entre los árboles. Pero una pregunta permanece sin respuesta, atormentando a todos los que conocen esta historia. En una era donde la confianza en las instituciones es constantemente cuestionada, ¿cómo podemos distinguir entre la protección legítima y la paranoia destructiva? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser cautelosos sin destruir su capacidad natural de confiar en las personas que genuinamente quieren ayudarlos? La historia de Naira nos recuerda que el mal no siempre tiene la apariencia que esperamos. A veces sonríe, reza con nosotros y usa la ropa de la santidad para ocultar intenciones que desafían nuestra comprensión más básica sobre la naturaleza humana.